hoy mismo, ¿qué tanto seguimos siendo priistas y qué tanto no? De eso quiero conversar con una de las priistas más inteligentes, más sinceras, más probas. Ha sido senadora y diputada, gobernadora de Yucatán y presidenta de partido y siempre del PRI. Dulce María Sauri, gracias de antemano por esta conversación de largo aliento. Muchas gracias por la invitación y lista para ella. Dulce, ¿es posible que hayamos borrado esa historia priista del siglo XX y estemos en un tiempo político inédito? Empezaría diciéndote que como sociedad somos síntesis de múltiples determinaciones, es decir, el presente y el pasado se entrelazan. Hay una especie como de palimpsesto sobre el cual escribimos, pero siempre existe, está ese pasado vivo, vigente, de alguna manera. Déjame preguntarte puntualmente sobre las formas priistas que heredamos o no, ya me dirás, el presidencialismo. Ese orden en que la voluntad del presidente era ley y el presidente sabía todo lo que sucedía en el país, cualquier hoja que se moviera en un árbol lo sabía el presidente. Bueno, lo que pasa es que si hablamos solo de las formas, dejamos de ver el fondo. Y el fondo es que el PRI como organización política se hizo, se concibió y se construyó para defender al Estado de la Revolución. En 1929. ¿Quiénes eran los enemigos? Los enemigos eran, en primer término, a los que ellos tachaban en aquellos momentos como los reaccionarios. Los conservadores. Los conservadores y los porfiristas. Los porfiristas. Que todavía seguían, vamos a decir, vigentes, cuando menos en el discurso político. Pero había también otro elemento fundamental. Adentro del propio movimiento revolucionario coexistían distintas fuerzas, en el espacio regional principalmente, que impedían una acción articulada y la construcción de un nuevo Estado. Y el PRI nace como Partido Nacional Revolucionario primero como federación de partidos políticos regionales. Por cierto, el Partido Socialista del Sureste de Yucatán fue uno de los más importantes que formó parte de esta primera coalición. ¿Y el presidente llegó a tener ese control del país de la que se hablaba retóricamente? Mire, el control total del país, que hemos asociado al presidencialismo mexicano, no nació de la noche a la mañana, se fue construyendo a lo largo de pues prácticamente de 2 décadas. Cárdenas ya tenía ese control. Lo tenía y no, porque tendemos a pensar en el presidente Lázaro Cárdenas como el arquetipo del control. Así es. Tenía en primer término una ascendencia militar muy poderosa, era general de la Revolución, pero era un general que siendo presidente del Partido Nacional Revolucionario, gobernador de Michoacán, era también quien el presidente, bueno, no presidente, pero el que ejercía las funciones de la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles, definió como sucesor en 1934, en la presidencia de la República. Y la primera enorme hazaña que hay que observar fue que el presidente Cárdenas, candidato de Plutarco Elías Calles, hizo su campaña y ganó la presidencia. Y cuando digo ganó, me dirán, es que no había otros partidos como tales. Sí había fuerzas contrarias que actuaban en la política y sobre todo en el terreno de las armas. Y Cárdenas le dice al que gobierna enfrente, a Elías Calles, le dice, te vas. Y allí se establece una de las formas más importantes de la política en el país, que realmente el que gobierna, gobierna. Y el que gobernó se fue. El que gobernó se fue, se acabó su periodo. Regreso a la pregunta, o te la pongo de otra manera. Creo que algo ha cambiado en este sexenio especialmente, porque a ningún
el presidente priista del siglo XX le sucedió amanecer con la noticia en los medios de que su hermano había recibido dinero y estaba siendo grabado secretamente, como le ha sucedido al presidente López Obrador. ¿Qué cambió? De entrada hay que decir que la sujeción sobre los medios se acabó. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad. Algunas veces en ejercicios para llamar al sueño me pongo a imaginar que hubiese sido, pues ya no de estos personajes tan grandes, de mí misma y en mi actividad política, si hubieran existido los celulares, si hubieran existido las redes. ¿Qué hubiera pasado, Dulce? No lo sé. Eso es parte, a veces de mis sueños y otras veces de mis Entonces, pesadillas. ¿tú lo atribuyes esta súbita aparición en las noticias de una mala noticia para el presidente a que no hay sujeción a los medios, pero también a la tecnología? Absolutamente, y que es una sociedad para la cual el que el hermano del presidente reciba dinero en efectivo es noticia. Posiblemente hace 50 años ni siquiera hubiera merecido un renglón. Oye, alemán, el presidente alemán tenía hermanos. Tengo entendido que sí, pero no estoy segura. Bueno, seguramente recibían fajos de dinero bastante seguidos, ¿no? Pero bueno, hemos conocido en forma de novelas Sí. algunas situaciones, Ángeles Mastretta las ha dibujado muy bien. Así es. De el presidente Ávila Camacho y su hermano Maximino, por ejemplo. Sí. Y tuvieron que volverse novelas. O historiadores que han vuelto a esos Claro. periodos en donde se están marcando hechos que forman parte de esas múltiples determinaciones que tenemos como sociedad actualmente. Ahora, cada presidente del PRI imponía su ideología y el resto del partido la acataba, ¿no? Así, ahorita me corriges, pero visto desde afuera, el PRI era nacionalista y después era neoliberal. ¿Cómo sucedía esta disciplina? ¿Cómo los priistas se acostaban a dormir nacionalistas y despertaban neoliberales? Les gustaban las guayaberas y a la semana siguiente ya eran fans de los trajes Armani, porque sí los veíamos cambiar de sastre y de ideología. ¿Cómo ocurría eso? A ver, yo diría que volvamos otra vez al principio. El PRI nació desde el poder, nació para defender al Estado de la Revolución en el poder, Sí. y el aglutinante más poderoso del PRI ha sido el poder. Sí. Eso nunca hay que olvidarlo Claro. cuando se hace análisis sobre la evolución y el desarrollo del PRI. Efectivamente se tendía a decir que si un presidente de la República se iba hacia la izquierda, el siguiente iba en un péndulo oscilando perfecto hacia la derecha, pero todo dentro de la revolución. Incluso recordemos aquella famosa expresión del presidente López Mateos, de la izquierda dentro de la revolución, en los momentos de la revolución cubana y de... Sauri, yo soy una mexicana típica. Yo de niña, el tiempo que estuve en el siglo XX, y ya no de tan niña, nunca vi un debate del presidente con un secretario de Estado o con un gobernador, una disidencia. No, por lo menos no eran públicas. Ahí está, no eran públicas. Pero sí eran ¿Existían? a puerta cerrada. Existían, había desde luego secretarios que no coincidían con algunas decisiones presidenciales, pero bien se guardaban de cuestionar al presidente en público. Y podemos considerar que en algunos casos, cuando ya no estaban de acuerdo, simple y llanamente renunciaban o lo renunciaban. O lo renunciaban. Bueno, es el caso de lo que acabamos de ver con Irma Heréndida Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Lo que pasó es que ella empezó a operar en contra de lo que estaba operando el presidente en el estado de Guerrero. Eso es más allá de la ideología, es un problema de gobernanza. No puedes tener un secretario de Estado que hace algo en contra de tus órdenes, ¿o sí? Bueno, así las entrañas
de esta determinación del presidente de la República sobre la secretaria de la Función Pública, pues me es un tanto difícil de entender. Pero si nos vamos a los modos del presidencialismo exacerbado, que por cierto, Sabina, tampoco es de los 70 años del PRI. Yo te lo sitúo prácticamente entre 1952, cuando se inicia el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, hasta 1988. Este es el presidencialismo. Sí. Antes no tienen el poder sujetado del país. ¿Y después qué pasa? Después dices 1988. Sí. Es decir, cuando sube Salinas de Gortari a la presidencia, ¿se afloja el poder del PRI? Empieza a acotarse, no a aflojarse. ¿Quién lo acota? Factores internos, el desarrollo de una sociedad cada vez más crítica y demandante, de una oposición al propio PRI, actuando ya con resultados electorales favorables en los ámbitos urbanos, en las ciudades, y también un factor externo. Es cuando finalmente, a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, la economía del país empieza a abrirse. Termina la etapa del desarrollo estabilizador claramente. Esto había sucedido a principios de la década de 1970 en el gobierno del presidente Echeverría, pero había habido 12 años todavía de un nacionalismo económico. Incluso, por cierto, ahora que preguntas sobre los debates internos, al paso del tiempo se ha dado a conocer el debate del gabinete que tuvo el presidente López Portillo para decidir si México ingresaba o no al GATT. Ajá. ¿Cómo se ha dado a conocer? ¿Existe alguien que lo documentó? Algunos comentarios de quienes participaron años después, e incluso en la memoria del presidente López Portillo, Mis tiempos, hace alusión. Es muy interesante lo que dices. En el momento de Salinas de Gortari, cuando abre la economía del país, mucha gente, muchos priistas le advierten que va a pasar lo mismo que en Rusia, que al entrar la diversidad económica va a entrar la diversidad política, y sucede retardado. Pasan 12 años, pero sucede. Y te quiero preguntar sobre Zedillo. Muchos priistas dicen que Zedillo no tuvo que haber entregado la presidencia a el PAN y que se trata de un acto de traición. Es más, te lo digo más coloquialmente, dicen que es un asunto personal de Zedillo, que Zedillo nunca estuvo del todo cómodo en el PRI. ¿Cuál es la verdad? A ver, te puedo decir mi verdad, porque así como absolutos, ¿qué me tocó vivir? Sí. En primer término, soy socióloga de licenciatura. Y para mí, lo que estábamos viviendo en México prácticamente a partir de 1977 era un proceso de democratización, un proceso democrático, en que múltiples actores políticos, y uno que era medular, el Partido Revolucionario Institucional, estaban buscando ampliar los cauces de participación para una sociedad que crecientemente los estaba demandando. Entonces, la parte esencial en una democracia, sobre todo la vemos en la parte electoral, es aceptar la derrota. ¿Cómo podemos hablar de democracia plena cuando solamente un partido gana todas las elecciones? Déjame precisar algo. Tú en ese momento eres presidenta del PRI. Y seguramente en ese edificio del PRI en la Ciudad de México hubieron tensiones enormes. Te pregunto dos cosas. ¿Qué tensiones hubo en ese momento? Perder con gracia, aferrarse a la presidencia a como sea, y si esto está retratado, porque ustedes en el PRI tenían cámaras de seguridad en todas partes. Bueno, yo esta última parte de las cámaras de seguridad, palabra que nunca vi los monitores. Si existían, no las vi. Pero sí puedo decirte esto. Sí. En un proceso las cosas se van preparando gradualmente.
En 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, para mí es una cuestión fundamental, un momento esencial, ¿no? Incluso en aquel momento, pues todos los órganos de gobierno estaban hechos para una mayoría absoluta, que el PRI tenía de siempre, que la había sostenido aún en la elección de 1994. Pero bueno, la mayoría que se conformó fue opositora al PRI. Y hasta hubo anécdotas de que los priistas no entraron para que no se pudiera constituir la legislatura y una serie de situaciones. O sea, estaba cantado que podía suceder esto. Bueno, sucedió en 97. Quiero decir que estaba cantado que podían perder la presidencia en el 2000. Absolutamente, y además otra situación. Recordemos que en la etapa esta del priismo duro, incluso, vamos a decir, los resultados cuestionados en la elección presidencial de 1988, un distinguidísimo priista, dirigente obrero, al cual le guardo un gran cariño y respeto, don Fidel Velázquez dijo, de la presidencia no nos sacan sino con la fuerza de las armas. O sea, digo, llegamos a balazos y nos iremos a balazos. Tú lo dices muy directo, muy bien, así lo dijo don Fidel. ¿Sí? Don Fidel murió antes de ver los resultados de 1997, unos meses antes. Fíjate qué oportuno hombre, ¿no? Absolutamente, un hombre de un tiempo y de una resiedumbre. Un timing político fantástico. Pero él al mismo tiempo mostraba a un liderazgo que ya estaba siendo rebasado por la realidad. Sí. Y esta realidad marcaba que en varios estados de la República el PRI había perdido las presidencias municipales, marcó 1989 con la primera derrota en una elección en un estado, en Baja California, ya había sucedido en Chihuahua en 92, es decir, había habido un proceso democrático que se había reflejado a nivel de los estados de la República. Te pido una precisión breve antes de irnos a un corte. Tú, allí en la presidencia del PRI, dijiste, ¿perdimos? ¿Cedamos la presidencia? No teníamos que ceder nada. El PRI, como partido, estaba preparado a aceptar los resultados electorales. Lo que hizo el PRI fue ser congruente con lo que habíamos trabajado a lo largo de 70 años. Si de veras estábamos comprometidos y comprometidas con la democracia en México, aceptar la derrota era una consecuencia, no fácil. Es decir, tú dices, el PRI se creó para articular el poder del país. El PRI en sí mismo va creando la democracia y el PRI al final tiene que ceder la presidencia por la democracia. Creo que necesitamos pensamiento complejo como el que estás expresando, Dulce. Nos vamos a un corte y regresamos con un tema tabú, la corrupción y el PRI. Vámonos a un corte y regresamos con Dulce María Sauri. Se enamoraron de la posibilidad de ejercer la corrupción. O sea, ¿por qué los panistas no supieron dar una vuelta de hoja? Mira, yo me pregunto mucho a dónde podemos llegar cuando la honestidad de un gobierno, su comportamiento probo depende de una persona. Yo creo que no vamos lejos. Yo le apuesto al desarrollo de las instituciones. Le apuesto a su autonomía. Entonces, ¿no las hemos desarrollado? No. Las que controlan la corrupción. Rápidamente, sí. Unos parámetros históricos. Se decía que la corrupción era la grasa que lubricaba la maquinaria de los gobiernos del PRI. A distancia, con tu mirada en perspectiva, ¿valía más ese lubricante que los enfrentamientos? Cuando empecé a estudiar sociología, leí un artículo que me impresionó muchísimo de Rodolfo Steinhagen en la Revista Mexicana de Sociología, que su tesis central era justamente que la corrupción era el lubricante que permitía que funcionara el sistema ante los enormes obstáculos de la administración pública para dar resultados.
Me acuerdo que mi primera reacción fue decir, ¿cómo es posible que se conciba la corrupción como lubricante? Sí. Bueno, leyendo el artículo lo entendí. Por cierto, hace algunos años lo busqué, lo encontré y lo volví a leer, ya con la mirada de todas estas vivencias, ¿no? La corrupción se asociaba fundamentalmente a un sistema de una administración pública precaria, ¿no?, que hacía posible que mediante esas dádivas y componendas, ¿no?, funcionaran las cosas. No es justificación, es explicación lo que brindó Stavenhagen. Pero esta sociedad y esta administración pública evolucionaron y se fueron haciendo cada vez más complejas, pero se dieron en un marco en que el control político la ejercía la figura presidencial, el presidente de la República en turno. Porque incluso en aquellos momentos en que alguno de estos actores, y uso deliberadamente el masculino, porque sí, no he encontrado actoras todavía en esto, ¿no?, se extralimitaba, ese era removido. Se extralimitaba, pero dentro de sus atributos estaba tomar dinero del erario o traficar con influencias. Te lo pregunto así, ¿nunca se vio un expresidente pobre? Excepto Cárdenas, que no, el enriquecimiento no era vastísimo. ¿Nunca se vio un exgobernador pobre? ¿Nunca se vio un secretario de Estado? No pobre, pero de recursos medianos. No, yo creo que vale la pena hacer, vamos a decir, una expresión general, pero sí hay particularidades también entre los propios presidentes de la República, porque hay también un imaginario, sí, en torno a ellos, ¿no? Así es. Y no ha sido posible un análisis contextualizado en sus tiempos y sus circunstancias. Por eso, Dulce, te decía fuera del aire que tienes que, ahora que dejas la presidencia del Congreso, tienes que escribir la historia, por lo menos de 1950 para acá, hasta el 2000, la historia de la política mexicana. Bueno, perdón, te interrumpí. Sí, y nada más asegurarme de ser objetiva, sí, que es una exigencia básica para la investigación histórica, así que me voy a disciplinar para lograrlo. Pero mira, cuando se habla de estos temas y se hace su análisis, no es para justificarlos, es para tratar de entenderlos, así es, pero sobre todo para evitarlos. Podemos decir, bueno, pues tal o cual presidente de la República hizo y tuvo a tales o cuales agentes económicos que después fueron muy generosos con él y le regalaron una extensa superficie en las lomas para hacer su casa, ¿no? Una casa blanca, por ejemplo. O una colina, ¿no? Una colina, bueno, la colina del Perro, claro, a López Portillo. Esto, sí, que era a nivel de los chistes de las geniales carpas de los 50, ¿no? Sí. Se volvieron información sostenida, recolectada y divulgada por los medios de comunicación, bien fueran impresos en su tiempo, pero era cierto, electrónicos y digitales. Pero era cierto. Había elementos, efectivamente. Ajá. Y había también una permisividad social, sí, que decía, bueno, pues si él ayudó, pues es justo que lo ayuden, sí, en una especie como de compensación no escrita. Sí, que robe pero que salpique, decían los mexicanos. Digamos que esa era la parte coloquial, ¿no? Sí. Sin embargo, esto fue cambiando y afortunadamente por una sociedad cada vez más exigente de que sus políticos y políticas respondieran a la ley. Sin embargo, en el 2000 sube a la presidencia un panista, Vicente Fox, que se compromete a erradicar la corrupción, y al paso de los años nos damos cuenta que no erradicó la corrupción, que una de las centrales, de las oficinas centrales del tráfico de influencias, estaba en su sala y la ejercía su señora esposa, Marta Sagún. Pregunta, y en este tono reflexivo, no de condena, sino de comprensión, ¿por qué los panistas no pudieron, no quisieron de pronto
se enamoraron de la posibilidad de ejercer la corrupción. O sea, ¿por qué los panistas no supieron dar una vuelta de hoja? Mira, yo me pregunto mucho a dónde podemos llegar cuando la honestidad de un gobierno, su comportamiento probo depende de una persona. Yo creo que no vamos lejos. Yo le apuesto al desarrollo de las instituciones, le apuesto a su autonomía. Entonces, ¿no las hemos desarrollado? No. Las que controlan la corrupción. Rápidamente, sí. Unos parámetros históricos. 1982, la campaña de Miguel de la Madrid se hizo con 7 tesis. Una de ellas era la renovación moral de la sociedad. Me acuerdo. De las primeras iniciativas que el presidente de la Madrid mandó a la Cámara de Diputados, a las cámaras, fue la de la incorporación de un título cuarto a la Constitución de las responsabilidades de los servidores públicos, donde está el famoso artículo ahora 111 constitucional, el de los fueros. Que ha en sido papel muy perfecto. Perfecto. Se crea la Secretaría de la Contraloría. Que es la predecesora de la función pública. Es de la función pública. Sí. Se le dan los elementos para que comience a aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que viene como consecuencia de la reforma constitucional. Empiezan a armarse, vamos a decir, las instituciones para empezar a procesar. Sin embargo, viene el cambio en 1988, la Secretaría de la Contraloría sigue teniendo, pero mucho más abocada a ver la parte de la administración más que la parte de la corrupción, hasta que llega un momento, estamos hablando del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en donde la Secretaría de la Función Pública, ya para entonces, estaba en la picota. Es decir, era de las secretarías que se consideraba que deberían de desaparecer del organigrama. Sí, claro. Entonces, si te entiendo bien, es la voluntad del presidente de la Madrid estaba allí, pero no hubo una armazón para que esto se llevara a cabo, y eso es lo que nos sigue faltando en este país, donde el 5% de los delitos en general van a dar al sistema de justicia. Bueno, a ver, Sabina, tú recordarás muy bien que buena parte del sexenio pasado estuvo dominado por el tema del combate a la corrupción. Así es. No del gobierno, o sea, no era tema del gobierno, era tema de la sociedad. De la sociedad. Y de las oposiciones al gobierno. Sí. Bueno, no se hizo reforma constitucional, pregunto, se hizo. No se hizo y se creó un sistema nacional anticorrupción con 7 componentes y un consejo de participación ciudadana para comandar este sistema. Hasta la semana pasada se nombraron 2 de los 3 magistrados de la Sala Superior, que es la que está abocada a conocer los temas de corrupción de los servidores públicos. Apenas. A ver, Dulce, pero me estaba sonriendo porque esto ya es comedia. O sea, dices, se creó esto, posiblemente en el sexenio más corrupto que hemos tenido, que es el de Peña Nieto. Mi pregunta es, ¿a ti como priista te decepciona lo que estamos encontrando de la enorme corrupción del sexenio de Peña Nieto? Yo estoy convencida que las instituciones tienen que funcionar, y si el funcionamiento de esas instituciones lleva a conocer y sancionar actos de corrupción de una administración, como es la anterior, sea del PRI o sea de cualquier otro partido, debe de ser perseguida y sancionada. Pero te debió haber decepcionado mucho. Pierden ustedes la presidencia. Tú eres presidenta del PRI. Se pasan en el exilio del poder federal 12 años. Regresan con supuestamente una nueva generación y todos se fotografiaban y todos eran guapos y bonitos y hombres, por cierto, los de las fotos. Y resulta que más o menos a la mitad del sexenio, nos empezamos a dar cuenta que la corrupción es enorme, o sea que la codicia de estos gobernadores jóvenes, del mismo presidente,
es indecible. Se empieza a decir por todas partes esto. Tú como priista... ¿Recuerdas ¿Qué? que te mencioné hace un rato el elemento de control Sí. político que descansaba Sí. en la figura presidencial? Así es. Cuando perdimos la presidencia de la República se agotó ese, vamos a decir, ese mecanismo. No el de ustedes, sino en general, el mecanismo. En general, el mecanismo. Aquí estoy hablando de figura presidencial y además el presidente de otro partido político no podía tener el mismo mecanismo de control que tenían las figuras que venían del PRI. Sí. ¿Qué pasó en el sexenio del presidente Fox, en el propio presidente Calderón? Que las instituciones para, vamos a decir, prevenir, atender, combatir los fenómenos de corrupción, fueron minimizadas en la administración. Puse el ejemplo de la Secretaría de la Contraloría, después Función Pública, pero finalmente pasó a ser algo incluso molesto de la agenda. Y esta cosa de la molestia, porque sí, cuando hablabas en breve con políticos en el peñismo, te decían, es que es un asunto menor la corrupción, ya dejen de molestar con eso. ¿Qué México es tan rico para soportar estos grados de corrupción? No es problema de magnitud de riquezas. ¿No? No, es un problema, y aquí vale la pena recordarlo, de ética. Hay una moral pública y hay una función pública que exige respetar el ejercicio de los recursos, no solo en cuanto a que no te los robes, también que se apliquen adecuadamente y que la responsabilidad a cargo del funcionario que sea, pues realmente opere, dé resultados, porque corrupción es robarse el dinero, pero corrupción también es cometer tal serie de errores y de omisiones que acaben pues no habiendo medicinas, etcétera, ¿no? A ver, ¿a dónde quiero llevar mi argumentación? El problema es que en esos 18 años, los mecanismos informales de control de la corrupción, donde le daban el manotazo al que se servía con la cuchara grande. Y le decían, no tan grande. No tan grande, o cucharita, o te me vas de embajador, ¿no? O sea, había distintas... a Checoslovaquia, decía la gente. Bueno, ya, que lo manden a Checoslovaquia, a ese chueco. Hasta ese hermoso país se hizo dos, igualmente hermosos, ¿no? Así es. Bueno, pero la cuestión está en que esos mecanismos dejaron de funcionar. Pero si tú eres un presidente que sabes que tú y tu gabinete y todo el mundo alrededor está adquiriendo casas, pues no tiene casas, ahorros, no tienes ninguna intención de veras de poner a funcionar el mecanismo anticorrupción. Bueno, te pregunto, salto hasta ahorita, ¿hay corrupción? Absolutamente sí. Ahora, la magnitud, cómo se irradia, sí, porque es un problema sistémico. Claro, no hay el mecanismo para... Entonces, cuando el presidente López Obrador dice, iba a decir López Mateos, pero no, López Obrador, el presidente López Obrador dice, no hay corrupción, se está poniendo en peligro él, porque no depende de su voluntad que haya o no corrupción. A ver, si el presidente, que yo no dudo ni un ápice de su honestidad personal, y sobre todo si la entendemos en términos de recursos económicos, de robarse dinero, o sea, yo ahí definitivamente yo no dudo. El presidente no le mete la mano a las arcas públicas, va. Pero el presidente no asume que por más voluntad que él le ponga, él es una persona. Y como es un tema sistémico, solamente se puede prevenir, atender y combatir con instituciones que incluso tengan que actuar en contra de tu propia voluntad y deseo. De ahí ciertas decepciones que se está llevando con sus colaboradores, que seguramente le dicen, no, pues yo soy totalmente decente, no tomo nada, y después se viene a enterar, o la prensa devela, que tienen conexiones de corrupción. Dulce, quiero que hablemos de la ceremonia del dedazo,
porque últimamente en México parece que se renovó la ceremonia del dedazo, pero quiero que lo hagamos a la vuelta de un corte, por favor. Hay que gobernar sin mentir, sin robar, sin traicionar. Tú has gobernado. No traicionar para mí significa no violar la Constitución. No robar significa tener un buen sistema anticorrupción, y no mentir significa para mí una opinión pública que permita que la información de la gestión pública en general fluya, permitiendo que la gente se entere de lo que sucede y creando condiciones para que se forme su propio criterio. Dulce María, antes de hablar del dedazo, te quiero preguntar un poco más de la historia de la corrupción. Ahora sabemos que Fox, cuando llega a la presidencia con este reclamo popular de parar la corrupción, tiene una oportunidad para hacerlo. Recibe de su secretario de la Función Pública, Barrios, expedientes que documentan actos de corrupción que ahora conocemos como el Pemex Gate, ¿no? Y Fox guarda los expedientes. Fox prefiere llevarla bien con el PRI y gobernar llegando a negociaciones con el PRI, porque el PRI tiene todavía un gran poder nacional. Tú estabas del otro lado de la red. ¿Qué piensas de la decisión de Fox? A ver, no sé en otros expedientes, pero el de Pemex se le dio trámite, incluso se dictaron una serie de órdenes de aprehensión, varios presuntamente involucrados estuvieron sometidos a la acción de la justicia, unos en la cárcel, otros fuera de ella, merced de una serie de amparos, y hubo solicitud de desafuero de unos compañeros que eran senador y otro diputado, que finalmente fueron desestimados. O sea, en cuanto al procedimiento judicial sobre el caso de Pemex, este sí se realizó, no sé de otros. Ahora, tú expresaste algo que es muy importante, es en el sentido de la correlación de fuerzas políticas con la que inició su gobierno el presidente Fox. Necesitaba negociar con el PRI. El PRI era mayoría. Era mayoría. En ambas cámaras. Pero mi pregunta es por qué constantemente nuestra historia es la historia de presidentes que aplazan el asunto de la corrupción. A ver, te voy a poner, para mí, el punto, donde está el problema. Sí. Es en la debilidad de las instituciones responsables de combatir la corrupción en el país. No son las personas, así sea el presidente. Si hubiéramos tenido instituciones para combatir la corrupción, vamos a decir, fuertes, con una capacidad que fuera más allá de la administración de un sexenal, posiblemente hubieran conocido el expediente de Pemex o no sé cuáles otros, porque yo no conozco ningún otro como para hacer y entonces una afirmación. El mecanismo hubiera actuado y hubiera liberado también a los presidentes de tomar decisiones. No había nada que decidir. Lo que es criminal es criminal. Efectivamente. Deberíamos ir hacia allí. Ese es el gran intento que se hizo la administración pasada por crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Era de esos intentos, para mí ha sido verdaderamente, no sé si una decepción o un gran signo de interrogación, porque hubo toda una serie de actores políticos involucrados desde la sociedad en exigir la creación del sistema. Hubo no sé cuántos, casi 1 millón de firmas para que legislara el Congreso sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, se presentaron como iniciativas ciudadanas. Y no sucede. Sucedió. Bueno, pero no sucede en que se pone a operar. Pero no ha operado. Bueno, es que tal vez el mismo poder está muy interesado en que no opere. O sea, el poder actual
en cada administración dice, ¿sabes qué? Pateamos el bote y que se arreglen otros, porque ahorita nosotros tenemos una gran oportunidad de prosperar económicamente. Yo no creo que sea, vamos a decir, consciente y deliberado por el presidente de la República. Hace un rato te comentaba que yo creo decía que es incluso esencialmente honesto. Sí, yo decía los otros presidentes. Pero de que sus actos, yo hablo del actual porque Sí. los anteriores no tenían el Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo. El actual sí lo tiene. Y no lo está echando a andar. No, ¿Por lo qué? ignora olímpicamente. ¿Por qué? Pues yo pienso que porque él está convencido de que siendo él honesto, todo lo demás es honesto. Y este acto de voluntad personal, permíteme hacer un pronóstico, va a tener consecuencias hasta trágicas para el país, pero también para él. ¿Trágicas en qué sentido? De que la corrupción no se va a lograr combatir en la magnitud y en la forma que se requiere, ¿verdad? Y en lo personal, ¿verdad? Creo que el presidente de la República, cuando en su rancho en Palenque esté pensando y meditando, como es él de reflexivo sobre el pasado, sobre su pasado, va a estar lamentándose de no haber puesto toda su energía, todas sus capacidades en echar a andar instituciones, no personas. Déjame, se nos está acabando el tiempo. Yo sí quiero que entremos a la parte jocosa de nuestra entrevista, que es la ceremonia del dedazo. ¿Quién te gusta más de los tapados ya medio destapados, Ebrard o Claudia? A ver, déjame decirte que lo primero es, no vayan a ser bebés prematuros. ¿Vale? Los tiempos de los tapados inmortalizados por Abel Quesada son de la década de 1950, la mitad de los 50, 60 y 70. Vamos a ponerle 30 años. Sí. ¿Vale? Pero desde que empezó a hacer agua este sistema, y algún día te contaré con detalle cuándo y por qué, hasta el momento en que en 1987 hubo la pasarela, ahí cuando menos tapados ya no estuvieron, y luego más aún cuando el PRI pierde la presidencia de la República en el año 2000, cuando esa institución desaparece. Exacto, porque digo, Fox quería elegir como su sucesor a Krill. Pues no pudo. Y le salió Calderón, ¿no? Felipe quería, no sabemos a quién quería elegir, pero sí no. sabemos que no era Vázquez Mota. Claro, y no fuera, por supuesto, Peña Nieto. Sabemos que Peña Nieto, su elección no hubiera favorecido a López Obrador si él hubiera podido decidir. Sí, pero ahorita este presidente sí pretende. Déjame decirte que más que quién gana la presidencia, es qué pasa con el partido del presidente de la República. ¿Vale? Y el partido PAN, 2 sexenios, 2006-2012, ¿vale? Decidió por una persona del partido que no era la que quería el presidente. Exacto. ¿Vale? Y en 2018, el candidato José Antonio Meade, ¿vale? Era una persona no militante del PRI, un simpatizante del PRI, ¿vale? Que finalmente, como no militante del PRI, fue el que compitió por la presidencia y no lo logró. Claro, y las condiciones no estuvieron todo este tiempo para que el presidente que salía de funciones nombrara a su sucesor. Pero ahora hay un ambiente en que se da por hecho que el presidente sí puede hacerlo. Yo no te voy a dejar ir sin que me digas quién te gusta más, si Ebrard o Claudia, pero sí te pregunto, ¿estamos en un espejismo del pasado? ¿López Obrador realmente no va a poder elegir a su sucesor? Va a poder, y sin lugar a dudas, elegir al candidato o candidata a la presidencia de Morena. Pero eso no va a ser Eso necesariamente... Pero no necesariamente. Así sean las preferencias, las simpatías por el presidente tan grandes como son actualmente. Sí, pero además otra cosa que nos enseñó el resultado del 6 de junio es que las simpatías y las preferencias no son transmisibles. Y no voy a usar el ejemplo del presidente, voy a usar el ejemplo de los gobernadores. Hoy escuchaba una encuesta que se hace una vez al mes sobre la popularidad de los gobernadores. Y resulta que el más popular en el país
Según esta encuesta, Quirino Ordaz perdió el PRI, el gobierno de Sinaloa. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Una cosa que sabemos muy bien, quienes hemos observado procesos electorales por muchos años, que la popularidad no se transmite, que un mal gobierno sí te quita votos, pero un buen gobierno no necesariamente te los da, depende de la situación, de la candidatura, etcétera. Entonces, dentro de 3 años, cuando venga la elección, que por cierto, creo que va a ser 2 de junio de 2024, algo así. No sabemos cómo vayan a estar las condiciones políticas, la competitividad que vaya a tener el partido del presidente en aquel momento. Entonces, ¿te parecen tapados prematuros? No, me parecen bebés prematuros. ¿Bebés prematuros? Sí, bebés prematuros, los dos. En peligro de extinguirse. En peligro de que no logren sobrevivir la incubadora presidencial. Dulce María, el presidente dice, hay que gobernar sin mentir, sin robar, sin traicionar. Tú has gobernado muchos años. ¿Esto es posible? Como persona, yo creo que sí. ¿Como sistema? Como sistema, si no tienen las instituciones, es enormemente difícil que esto suceda. No traicionar para mí significa no violar la Constitución, apegarse a lo que la norma suprema del país señala. No robar significa tener un buen sistema anticorrupción que evite cualquier tipo de situación, incluso las menos pensadas de tu ámbito familiar o personal, ¿no? Y no mentir significa para mí, una opinión pública que permita que la información de la gestión pública en general fluya libremente, fluya permitiendo que la gente se entere de lo que sucede y creando condiciones para que se forme su propio criterio. ¿Qué te parece el experimento que estamos viviendo? Por primera vez se han roto las sujeciones a la prensa, eso te lo puedo asegurar. ¿Qué te parece el resultado? Porque el resultado no es solo bueno, es decir, estamos viviendo una confusión de información notable, caótica. ¿Qué te parece? Yo pienso que siempre es mucho mejor la libertad, aun cuando la libertad tiene sus riesgos y sus límites. No creo que sea tan libre la cosa como yo digo. Como tú dices, lo que se ve de afuera, no, tú estás justamente en el oficio y sabes y comparas y tienes mucho más elementos. De parte del gobierno sí, porque dejaron de gastar en la prensa, excepto las 2 televisoras. Dejaron de gastar tanto, en primer lugar, porque gastan. Sí. Segundo, ya los que llevan la parte más importante de esos recursos económicos, pues prácticamente, bueno, en un par de casos no son los mismos. Porque a veces por los tamaños, por ejemplo, el caso de las televisoras, pues es lógico que ellos tengan una mayor publicidad gubernamental que otros, que otros medios electrónicos, ¿no? Pero, sin embargo, volvemos a lo mismo. La libertad, y en este caso, el no mentir, para mí la expresión es justamente en los medios de comunicación, en que no se sientan intimidados los periodistas, en sentido amplio de la palabra, porque el presidente de la República les dice tal o cual cosa en una mañanera. Bueno, lo que es muy paradójico es que si se sentían intimidados, ya no se sienten intimidados, porque ya se formó un bloque y ya hay incluso una competencia de a ver a quién el presidente ataca, porque lo vuelve célebre. Pero fíjate que si existe la censura real, esa que te cortan el programa, que te cortan el artículo, la está ejerciendo
las empresas de los medios de comunicación, no el gobierno, Siempre, en esta ocasión. Sí, yo creo que siempre ha sido un mecanismo actuante, ¿no? La autocensura, es decir, una estrategia preventiva. ¿Verdad? Eso existe. ¿Verdad? Preventiva y también de agrado con el poder, ¿no? De servicio al poder, que está mal encaminado en el caso de la prensa. Dulce, se nos acaba el tiempo y te quiero preguntar, el PRI tiene ahora 49 diputados y 13 senadores, 4 gobernadores. ¿El PRI tiene porvenir o es ya parte de nuestra historia? A ver, sí tiene por venir. Por venir están las elecciones de 2022, donde 2 de las 4 gubernaturas que tiene el PRI van a estar en juego. Me refiero a Oaxaca y a Hidalgo. Por venir está 2023, donde las otras 2 gubernaturas, Coahuila y el Estado de México, también estarán en disputa. Y el desempeño electoral y político del PRI en 2022 y en 2023 podrá decirnos qué está por venir al PRI en 2024. Entonces sí le ves por venir al PRI. ¿El PRI seguirá siendo un partido poderoso en México? El PRI, como partido histórico, continuará. Ahora, si el PRI se logra transformar en una opción de gobierno en los próximos 2 años, antes de que comience formalmente la campaña hacia la presidencia de la República, el PRI tiene por venir ya sin ninguna... Si de otra manera no lo logra, porque lo que viene no consigue triunfos electorales, no consigue elaborar una alianza sólida para poder enfrentar al adversario mayor, que en este momento es Morena. Si no lo consigue, entonces vamos a decir que no llegamos al centenario, que yo lo espero. El otro día, cuando asistí a la conmemoración de los 100 años de formación del Partido Comunista Chino, sacaba la cuenta de cuánto le faltaban al PRI para 2029, ¿verdad? Y en términos le falta un sexenio, nada más que parte de este. Oye, es y bien parte del poquito, próximo. es bien ¿Verdad que poquito. sí? Eso es lo que yo Es opino. bien poquito. Oye, Dulce, que no sea esta la última plática que tengamos, te lo agradezco mucho, esta conversación de largo aliento. Y amigos y amigas, gracias por su atención y los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.